¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a analizar un artículo de estudio en la revista Atalaya del año pasado, pero no deja de ser vigente considerar esta información, porque este artículo hablaba de algo que ha ocurrido por décadas al interior de la secta y que obviamente los líderes han sido responsables y también han sido responsables muchos testigos de Jehová de a pie. Ese artículo decía el amor y la justicia ante la maldad y trataba del tema del abuso de menores. Voy a leer algunos párrafos que los resumo de la siguiente forma. El párrafo 1 decía: Jehová detesta el abuso sexual de menores. Igual que él, sus testigos, aborrecemos el abuso de menores y no lo toleramos en la congregación. Por desgracia, el abuso sexual de menores es una plaga mundial que también ha afectado a los cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque en nuestros días hay muchos hombres inicuos e impostores y algunos de ellos quizás intenten entrar en la congregación. Además, algunos que afirman ser parte de la congregación se han dejado llevar por deseos pervertidos y han abusado sexualmente de niños. A continuación vamos a ver por qué este es un tipo de pecado tan horrible. Después analizaremos qué hacen los ancianos cuando alguien comete un pecado grave como este y cómo pueden los padres ayudar. Bueno, aquí es interesante. Primero plantean el hecho de que, bueno, la congregación no tolera este tipo de cosas. Primero Dios y después ellos, porque obviamente son un ejemplo, no toleran esto. Pero llama la atención lo siguiente en ese párrafo 3. Dice: porque en nuestros días muchos hombres inicuos e impostores, o sea, hay muchos hombres inicuos e impostores, y algunos de ellos quizá intentan entrar en la congregación. Esa es la explicación del abuso de menores. Personas de afuera que intentan entrar. Segunda explicación: además, algunos que afirman ser parte de la congregación se han dejado llevar por deseos pervertidos y han abusado de niños. Entonces, ¿se fija la deshonestidad? Primero dice, no toleramos esto en la congregación, pero después dicen, esto ocurre. ¿Y por qué ocurre? Bueno, porque algunas personas de afuera quizá intentan entrar a la congregación, otros que se hacen pasar por testigos, no dicen derechamente de que han sido testigos de Jehová, dedicados y bautizados, los que han estado envueltos en ese tipo de cosas. O que personas que llevan la delantera en la congregación han estado envueltos en ese tipo de situaciones. Así de deshonestos son con este asunto. Bueno, ellos dicen que esto es un pecado muy grave, que las consecuencias, ahí en el párrafo 4 dice, las sufren las víctimas por muchos años, y no solo ellos, sino también la familia, los amigos, los hermanos. No, esto es un pecado grave, porque es un pecado contra la víctima, contra la congregación, contra las autoridades, pero sobre todo contra Jehová. Y después dicen que la organización ha suministrado información basada en la Biblia, bla, 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 que periódicamente revisa la congregación también los procedimientos en estos casos. Bueno, la organización revisa sus procedimientos de cómo actuar en estos casos, no por amor a los niños, no por amor a las víctimas, no por interés a las víctimas. Lo hace cuando ha sido presionada por alguna situación puntual que le ha llevado o que le ha obligado a hacer estas modificaciones, como ocurrió el año 2015 con el tema de la Real Comisión
australiana, donde se investigaron más de 1000 casos que tenían los testigos archivados y que no habían dado cuenta a las autoridades. Después dicen, bajo el subtema cómo proceder cuando alguien comete un pecado grave. Cuando alguien comete un pecado grave, los ancianos atienden el asunto. Pero su principal interés es mantener la santidad del nombre de Dios. También se interesan en cuidar la espiritualidad de los hermanos y en ayudar a quien ha sido víctima. Pero se fijan, el orden, su principal interés, el nombre de Dios. Segundo, los hermanos. Tercero, la víctima. Bueno, eso de que su interés es mantener el nombre de Dios santo, en realidad es una mentira. Porque lo que siempre le ha interesado a la secta es que no se hable mal de los testigos de Jehová respecto de estas cosas. Que públicamente no se hable en los periódicos, en la televisión, en la radio, sobre este tipo de situaciones, porque eso ensuciaría la reputación de ellos como organización. Eso es lo que le preocupa, no la víctima, no los testigos de a pie. Es más, el párrafo 11 dice que además los ancianos tratan de ayudar a quien ha cometido un pecado grave a recuperar la salud espiritual, si es posible, pero si está arrepentido. Así es que hay una preocupación especial por el malhechor, por el delincuente, ¿no es cierto?, para que espiritualmente se pueda recuperar. Y eso significa que ese individuo puede que no reciba ninguna sanción interna. Ya vamos a hablar de las otras sanciones externas, pero puede que no reciba ninguna sanción interna más allá de una censura, ¿no es cierto?, pública que ellos anuncian desde su plataforma en las reuniones, o una censura privada, dependiendo, ¿no es cierto?, la gravedad del caso. Pero más que eso, nada. Bueno, ¿y qué pasa con las sanciones de la ley, del país, del Estado? ¿Hay alguna posibilidad de que esa persona, ¿no es cierto?, pueda ser juzgada? Bueno, el párrafo 13 dice: ¿obedecen los ancianos las leyes sobre denunciar a las autoridades a los supuestos abusos de menores? Sí, en los lugares donde existen tales leyes, los ancianos las obedecen. Eso significa que no siempre es así. Y por eso, en el pasado, tantos casos que quedaron, ¿no es cierto?, sepultados y quedaron en el olvido. Y por eso tantas demandas a la Watchtower. Mire qué amorosos son, según el 14. Los ancianos les confirman a las víctimas, a sus padres y a cualquier otro que conozca el caso, que son libres de denunciar ante las autoridades el supuesto abuso. Ahora bien, ¿y si el acusado forma parte de la congregación y el asunto se hace público? ¿Lo saben los demás? ¿Debería pensar el cristiano que presentó la denuncia, es decir, la persona afectada, que ha manchado el nombre de Dios? No, el que lo ha manchado es el abusador. Entonces, ellos no van a estimular a nadie a hacer una denuncia ante las autoridades. Bueno, si usted quiere, puede hacer una denuncia, eso es una decisión personal, pero ojo, igual le van a hacer hincapié en que, bueno, tiene que ver el nombre de Jehová, ¿no es cierto?, qué va a pasar si se enteran de más personas. Entonces, piénselo, hermano. ¿Se fija? Qué tan importante es que usted dé este paso. Entonces, ni lo uno ni lo otro no estimulan, dejan al criterio, ¿no es cierto?, de las personas afectadas.
Después hablan de su norma de los 2 testigos, que supuestamente en estos casos no aplicaría. Eso años atrás no era así. Eso también lo modificaron por la presión, ¿no es cierto?, de instituciones o de organismos externos a la secta. Después en el 17 dicen cuál es la función de un comité judicial, porque cualquier malhechor va a ser sometido, ¿no es cierto?, en este caso, si es una situación así gravísima y de conocimiento, a un comité judicial. Bueno, dice, el comité judicial no significa que ellos juzgan si las autoridades deben castigar o no a quien ha violado la ley. El comité judicial es un tema que aborda la parte espiritual, la parte religiosa. Entonces, si la persona dice, me arrepiento de lo que he hecho, no lo voy a hacer nunca más, y tira sus lágrimas de cocodrilo, ¿no es cierto?, es probable que esa persona no sea expulsada de la congregación. Y dice que podrían, acá además dice que no le van a dar privilegios, y como se interesan en el bienestar de los niños, tal vez le digan en privado a quienes tienen hijos menores que vigilen el trato de estos con el pecador. No sé si eso habrá pasado alguna vez, nunca, que yo sepa, en mi historia dentro de la secta, no, nunca vi que haya habido algo así, ni que se le haya dicho algo así, y no sé si ahora efectivamente esto lo estarán haciendo o no, porque la idea, por eso los comités judiciales que hacen ellos son secretos, son privados, no son algo público. Entonces los demás testigos se enteran de que alguien cometió una falta, pero muchas veces no se enteran cuál fue la falta, salvo que las víctimas, como en este caso, puedan hacer, ¿no es cierto?, circular la información de lo que efectivamente ocurrió. Y finalmente mencionan cómo pueden los padres proteger a sus hijos. Primero, infórmense bien sobre el abuso de menores, aprendan qué tipo de personas abusan de los niños y cómo los engañan, estén al tanto de los posibles peligros. Y acá dicen algo que es cierto, le vamos a dar el crédito. Recuerden que en la mayoría de los casos el abusador es alguien a quien el niño conoce y en quien confía. Eso es verdad. Segundo, mantengan abiertas las líneas de comunicación con sus hijos, y aparece un recuadro con información que se les sugiere que los padres vean con los hijos, y toda esa información más o menos de la década del 90 hacia adelante. No hay información hacia atrás, y no la hay. Y finalmente ponen una canción, el cántico final me llamó la atención. Los pastores, nuestros pastores, son un regalo de Dios, dice. Bueno, es más o menos el resumen de ese estudio. Para mí, un estudio desagradable, nefasto, como todos, pero este es más desagradable justamente por el tema y la forma hipócrita, ¿no es cierto?, en que la secta aborda este tema en forma recurrente, y trata de, ¿no es cierto?, hacerse pasar como una organización muy preocupada por este tema, muy preocupada, pero eso no es así. Y lo repito, a la organización solamente le interesa la imagen de la corporación. Que no se hable mal por estas situaciones de los testigos de Jehová. Y como decía,
la lista de publicaciones, tenemos solamente publicaciones de la década del 90 hacia adelante. Si uno busca en las publicaciones de la secta década del 70 atrás, no existe información clara, precisa, sobre el abuso de menores. Y esas víctimas quedaron, muchas de ellas, olvidadas. Pero note usted, por favor, cómo son de hipócritas que en un documento que cuelgan allí en su página web, bajo el subtítulo, la postura bíblica de los testigos de Jehová sobre la protección de menores, dicen lo siguiente. Mire usted, la protección de los menores es de máximo interés e importancia para los testigos de Jehová. Esto está en consonancia con su postura bíblica de larga tradición y ampliamente conocida, como lo demuestran las referencias citadas al final de este documento, y todas publicadas en jw.org. Pero se da cuenta la hipocresía. Dice que esta preocupación de ellos está en armonía con su postura bíblica de larga tradición y ampliamente conocida. ¿Conocida por quién? ¿Por ellos mismos? Porque públicamente la información es distinta. Públicamente los hechos son distintos. Y esta supuesta preocupación que ahora tienen es a raíz de situaciones, de casos que se hicieron públicos en los noticiarios, en canales de televisión, en periódicos, en muchos países, donde las víctimas se atrevieron a denunciar a la secta. ¿Y por qué digo se atrevieron? Porque muchas veces las víctimas callan, y callan con la complicidad de sus padres. Así es, eso es una verdad irrefutable. Las víctimas callan y el entorno también calla, porque la secta ha hecho muy bien el trabajo de adoctrinar a sus seguidores para que ellos también, no importa la situación, y no solamente sea una persecución X en algún lugar, no, cualquier situación, los testigos se mantengan leales a la secta, a la organización, y no hagan nada que pudiera manchar la imagen de la secta. Esto es algo totalmente terrible y vergonzoso que ocurre al interior de la secta. Ahora, yo decía que, ¿no es cierto?, hay información, pero del 90 para adelante. ¿Por qué? Bueno, porque la secta nunca contó que de entre sus filas, personas con una alta influencia dentro de la secta iban a reaccionar, iban a hablar, iban a exponer estas situaciones. Y una de esas personas fue una testigo, o es todavía porque está viva, entiendo, de nombre Bárbara Anderson. Quizá usted lo ha escuchado. Bueno, ella fue invitada a servir a la Central Mundial de los Testigos de Jehová
que estaba en Brooklyn para esos años, año 1982. Y fue precisamente de las personas que puso mucho ojito en esto que estaba ocurriendo. Entre paréntesis, Barbara Anderson trabajó como investigadora para la producción del libro Proclamadores, un libro verde que tienen los testigos de Jehová, donde aparece toda su historia supuestamente, contada por ellos y a la pinta de ellos. Bueno, ella hace mención en su historial, en su exposición de todo lo vivido desde que se hizo testigo, qué sé yo, que en ese tiempo los que hacían las veces, ¿no es cierto?, que hace hoy día Morris, Les, eran otros eso. Yo recuerdo esa época, el año 90 y tantos, la década del 90, que fue cuando me hice testigo. Estaba Theodore Yarak, y ese era como del miembro del cuerpo gobernante el que la, como decimos en Chile, la llevaba. Ese era como el de más influencia, ¿eh? Entonces ella habla de que justamente fue uno de los que se opuso a que se modificaran ciertas políticas de la secta respecto al abuso de menores, ¿eh? Pero como decíamos, la secta siempre va a actuar no por interés ni en las víctimas ni en las personas en particular, sino por la presión que muchas veces, o que en este caso ejercieron después los medios, ¿no es cierto?, al exponer públicamente cosas que el testigo de a pie, ¿no es cierto?, jamás percibe o se va a dar cuenta o va a creer que realmente ocurre al interior de la secta. Porque uno dice, bueno, ¿por qué artículos como este salen ahora? ¿Ah? Cuando el problema ha existido siempre. Y de hecho las demandas son de personas adultas que hace muchos años fueron, justamente en el caso de muchos de ellos, abusados por personas al interior de la secta. ¿O por qué los acuerdos extrajudiciales en Estados Unidos? Esos arreglines que se hacen para no hacer pública, ¿no es cierto?, no hacer un escándalo que perjudique nuevamente la imagen de la corporación, de la secta. Es decir, nunca le interesó las víctimas. Les ha interesado ni les va a interesar. Siempre ha sido y seguirá siendo la imagen de la corporación, con la excusa de no manchar el nombre de Jehová. Pero eso lamentablemente les ha estado pasando la cuenta. ¿Y por qué les ha estado pasando la cuenta? Porque su crecimiento, ¿no es cierto?, ha sido penoso. ¿Ah? Ha tenido la oportunidad de ver el crecimiento, ¿no es cierto?, de los últimos años, y particularmente el año que se fue, penoso. Es decir, algo está pasando. Algo hizo que esta secta empezara a desmoronarse, empezara a debilitarse, y la gente ya no acuda a ellos. La gente ya no les crea, porque ellos siempre ponen el crecimiento de la organización, ¿no es cierto?, los números, algo que hoy día pueden manejar muy bien a través de la plataforma en internet, pero siempre han puesto eso como una prueba, ¿no es cierto?, de la bendición de Dios, ¿no?, para con ellos. Pero eso es una forma absurda de plantear de que ellos cuentan con la bendición divina porque han crecido tanto cuantos puntos. Bueno, en realidad últimamente no han crecido nada, pero hay otras organizaciones de características similares a ellos, también originadas en ese mismo país del norte, que le duplican o le triplican incluso en crecimiento, y considerando que tienen una historia, ¿no es cierto?, un tanto similar
en cuanto a algunas prácticas y también en cuanto a su antigüedad. Entonces, me pareció interesante abordar este artículo porque deja en evidencia cómo la secta sigue mintiendo para que los adeptos sigan creyendo, y me imagino que en esa reunión todos alabaron, ¿no es cierto?, la preocupación de la organización por los niños, ¿no es cierto?, por los niños que puedan haber sido abusados. Pero el otro día, hace unos días, conversando con una persona, con un amigo, justamente hablábamos de situaciones de las cuales uno también se enteró, pero por comentario de otras personas, donde yo vivo es una ciudad pequeña, así que las cosas o las noticias, generalmente lo que pasa en otra congregación se sabe, y uno se enteraba con dolor, ¿no es cierto?, de las cosas que ocurrieron en décadas pasadas, ¿no es cierto?, cuando muchos de estos casos quedaron allí en el olvido, y hoy día, o lo que uno no entiende es cómo hubieron papás, ¿no es cierto?, padres, testigos, que se callaron, o sea, permitieron que sus hijos fuesen abusados, pero callaron por la protección de la imagen de la secta. Eso ocurrió. Las personas que a mí me han contado últimamente esas cosas son personas confiables, pero también me han dicho de que, ¿no es cierto?, estas personas, muchas de ellas fueron desanimadas a hacer denuncias, y no solamente desanimadas porque hayan intervenido los ancianos, sino por sus propios familiares. Entonces, eso te muestra el grado de fanatismo en el que caen algunas personas al interior de los testigos de Jehová. O sea, no se entiende cómo haya personas, ¿no es cierto?, que sean capaces de permitir que sus propios hijos o hijas sean abusados, y ellos, ¿no es cierto?, como si nada. Hay un caso puntual de una joven que se quitó la vida, que fue abusada por un tío, y que el padre, cuando se enteró, lo único que hizo fue llorar, y ahí está, esperando que venga el paraíso para que su hija resucite. O sea, no se entiende el nivel o el grado de estupidez de algunas personas, porque realmente no sé cómo llamarlo, este tipo de cosas, no sé cómo llamarlo. Antes pasaban cosas mucho más terribles de las que pasan hoy día. Hoy día se ha restringido un poco por el tema de la información, y la secta hábilmente ha ido haciendo ajustes en sus políticas por la presión, pero no por la presión interna, por la presión externa, por la presión de los medios, por la presión de las autoridades. ¿O usted cree que los cambios que se hicieron, por ejemplo, como yo le dije una vez a un anciano, tú crees que los cambios que se hicieron de nombramiento de ancianos, que antes se enviaba un informe a una sucursal, la sucursal daba el visto bueno y lo enviaba al cuerpo gobernante, y el cuerpo gobernante se hacía, ¿no sé, era el que finalmente nombraba? Hoy día te dicen no, que los ancianos son nombrados por el cuerpo gobernante, pero quien lo nombra, ¿no es cierto?, es el superintendente de circuito.
Yo le dije a un anciano, acuérdate, esto es un arreglo para que la corporación Watchtower se libere, ¿no es cierto?, de estas situaciones, porque cuando se demanda o se denuncia, ¿no es cierto?, a alguien, ¿a quién le llegaba o le llega? A ellos. Y ellos quieren liberarse de ese tipo de cosas. Entonces ahora a lo mejor se van a lavar las manos, van a decir, nosotros no nombramos a esa persona, nosotros no recomendamos a esa persona para que sirva como anciano. Fueron los ancianos locales, el superintendente de circuito, él el que pone su firma para que una persona, ¿no es cierto?, ejerza un cargo de autoridad dentro de la congregación. Entonces, esta labor o esto que uno hace, algunos dicen que es para que uno gane plata, es estupidez. Nadie gana plata haciendo videos que ¿no es cierto? Con suerte tengo, ¿cuántos suscriptores? 600. Entonces, si acá entra algún testigo y no tiene argumentos para refutar lo que uno dice, mejor que no entre, porque dan pena. Y que vean la realidad, y que investiguen en sus lugares, en sus congregaciones. Que no anden como hacia adelante. Entonces, la labor nuestra es simplemente seguir contando la verdad sobre la secta, exponiendo la forma hipócrita de actuar que ha tenido, que tiene, y no le quepa duda, seguirá teniendo la secta. Objetivo final, ¿qué nos da satisfacción? ¿Qué me da satisfacción a mí? Bueno, que otros abran los ojos, que otros dejen de confiar ciegamente en la secta, como muchos lo están haciendo, y dejen la secta. Porque muchos de nosotros perdimos, en mi caso más de 20 años, al interior, sin proyectos, sin ninguna cosa más que predicar, servir de anciano y seguir allí adoctrinado, porque el fin estaba a la vuelta de la esquina. Y del año 92 que yo me bauticé como testigo, ¿qué pasó con el fin? 92, 2002, 2012, 2022, ¿cuántos años llevamos con el mismo cuento? Bueno, ojalá, amigos, le haya gustado este análisis. Es un tema delicado, pero es una realidad que vive o que se vive al interior de los testigos de Jehová, y que la secta lo pinta o trata de plantearse como preocupada por los niños, por los menores, y eso nunca ha sido así. No se olvide, su preocupación principal siempre ha sido su imagen, que cualquiera de estas situaciones que se dan dentro no afecten la imagen, porque si afectan la imagen, ¿qué pasa cuando una empresa le echan a perder su imagen? Una empresa se puede ir en quiebra. Es decir, un negocio se viene abajo. Y como esta secta no es una organización religiosa sin fines de lucros como se hacen llamar, obvio que le preocupa su imagen, porque es una corporación de tipo comercial. Así que, amigos, eso es lo que quería considerar o compartir con ustedes, y nos estaremos viendo en otro video más adelante. Que estén muy bien. Un abrazo a todos.